ahora. 1 de la tarde con 1 minuto, damos inicios con buenas noticias a este noticiero 24 tarde aquí en la pantalla de TVN, porque por fin, después de 2 años y medio, se marca un hito importante en lo que es el combate de nuestro país a la pandemia, en esta historia que comenzó en Chile el 3 de marzo del año 2020. Hoy, luego de 2 años y medio, por fin, porque esto es un grito que viene hace mucho tiempo en todo el país, el Ministerio de Salud anunció el fin del uso de las mascarillas a contar del próximo 1 de octubre. Además, se va a eliminar el pase de movilidad en todo nuestro país y también la restricción de los aforos, que era una petición sobre todo del mundo del espectáculo, de los restaurantes y de todo lo que viene ahora en el verano y se activa obviamente ahora que está a punto de comenzar la primavera. Vamos de inmediato con Pamela Araya al Palacio de la Moneda, que tiene la voz, la bajada también de esta noticia tan importante y tan esperada luego de 2 años y medio en Chile. Pamela, te escuchamos. Hola, Davor, muy buenas tardes. Sí, tú lo decías, era muy esperado, al punto que en los últimos días, desde el Congreso, organizaciones, apoderados, todos estaban pidiendo que se pusiera fin al uso de la mascarilla, una que comenzamos a utilizar de forma obligatoria en abril del año 2020 y que ahora está libre ya al menos uno en los espacios abiertos, pero faltaban los espacios cerrados. Es así que es importante repetir la fecha. Desde el 1 de octubre nadie podrá exigirle a usted que use una mascarilla, por ejemplo, dentro del transporte público, dentro de un centro comercial, dentro de un cine. En resumidas cuentas, la mascarilla seguirá siendo obligatoria, pero solo en los centros de salud, sí y solo sí en clínicas, hospitales, centros de salud familiar y otros centros médicos. En todo el resto de los lugares, la persona, si es que quiere, la usa, si no quiere, no la usa. Aunque dijeron que era altamente recomendable, eso es lo que dijeron en el Ministerio de Salud, que aquellas personas que tienen síntomas respiratorios, incluso tengan un test negativo de coronavirus, la puedan usar. Lo mismo recomiendan en los lugares donde hay mucho público, aglomeración, por ejemplo. Eso es lo que dijeron acá las autoridades. Fue un anuncio que se hizo donde me encuentro, en el Palacio de la Moneda, luego de una reunión interministerial en la que participaron, claro, los representantes de salud, pero también estaba Interior, Secretaría General de la Presidencia, Deportes, Educación, Economía y entre otras autoridades también. Un encuentro que duró cerca de 2 horas y en el que se estaba analizando esto, porque ayer incluso el subsecretario Cristóbal Cuadrado de Salud había adelantado, de alguna manera dijo que pronto iba a haber anuncios y que dentro de esos anuncios, claro, que estaba a analizar el uso de la mascarilla. Pero tú también, cuando presentabas este despacho, Davor, hablabas de otros temas relevantes, porque otra polémica se ha instalado hace bastante tiempo en torno al pase de movilidad, que es exigido para ingresar a restaurantes, a teatros, a cines, para viajar en avión, para viajar en bus y muchos otros lugares donde la persona no puede asistir si es que no tiene su pase de movilidad. Pues bien, ya no se va a pedir más. Desde el 1 de octubre hay que recordar que las personas que tienen sus dosis al día lo obtienen. Hay 3,6 millones de rezagados aproximadamente, pero dado el escenario epidemiológico, han dicho las autoridades, es que ya se ha decidido entonces que no se pida más el pase de movilidad. Lo otro también que señalabas, que es bien importante, que lo estaban pidiendo hace mucho tiempo, tiene que ver con los aforos establecidos. Como todo Chile está en esta etapa de bajo impacto sanitario, es que de alguna manera lo que dicen las autoridades es que no tiene mucho sentido seguir estableciendo aforos en los recintos, por lo tanto esto va a volver a la normalidad. Podríamos decir esa normalidad que conocíamos antes del 3 de marzo del año 2020, cuando se registró el primer caso de coronavirus en nuestro país. Otro de los anuncios importantes también tiene que ver con la vacunación, porque hace tiempo se estaba hablando de una dosis que es bivalente, es decir, que tiene la cepa original y tiene Omicron, que esta también se va a aplicar a las personas más vulnerables. La idea es que sea anual. De hecho, la ministra habla de anual, pero de todas maneras todo esto se tiene que analizar, pero se va a comenzar a inocular a las personas con mayor riesgo de la salud. Vamos a escuchar primero lo que dijo la subsecretaria de Salud, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, respecto entonces de estas importantes decisiones, entre ellas el fin del uso de la mascarilla. Y en este momento estamos en las condiciones de pasar a partir del 1 de octubre a la fase de apertura del plan paso a paso, seguimos cuidándonos. Otro tema muy relevante en la nueva fase de apertura es la adecuación del uso de las mascarillas.
se mantendrá la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los consultantes a los establecimientos asistenciales y será altamente recomendable en todas las personas, en todas las ocasiones en las que pueda haber aglomeración. Ya no será necesario el pase de movilidad debido a la alta cobertura que tenemos en forma poblacional, por lo tanto se descontinuará la exigencia del pase de movilidad. Respecto a los aforos, también se eliminan las limitaciones de aforo. Hay que aprovechar también el cambio climático en el que nos estamos acercando hacia la primavera, que empieza mañana, y que por lo tanto hay más posibilidades de estar al aire libre y todo eso va a redundar en un menor riesgo de contagio para la población. Bueno, ahí escuchábamos entonces a la ministra Jimena Aguilera respecto de por qué se toma esta medida, pero por supuesto que hay voces expertas respecto de esta decisión, pero antes de escuchar a los expertos vamos a ver qué dice la gente, porque sabemos todos los días, hemos escuchado en cámara, fuera de cámara, entre nuestros cercanos, personas diciendo ya no doy más con la mascarilla. Tengo calor, me ahoga, o gente diciendo que ya no tenía mucho sentido porque la verdad de las cosas es que las personas estaban vacunadas o de alguna manera había bajado esta mirada de riesgo ante el COVID. Así que claro, vamos a escuchar entonces lo que dijeron algunos santiaguinos aquí respecto del fin del uso de la mascarilla. Yo lo seguiría utilizando porque, por ejemplo, ahora vengo viajando en un bus y la mayoría de la gente no respetaba y estando en un espacio encerrado, la gente no se tapa la boca para toser, no utiliza el antebrazo. Entonces, como por precaución, yo preferiría seguir usándola. Estoy en desacuerdo con la mascarilla porque las personas mayores nos ahogamos un poco con la mascarilla. Y yo pienso que en la calle no es tan necesario, claro, siempre en una parte así que esté cerrada, sí. Sí. Claro, yo estoy de acuerdo que se use igual, pero afuera uno se ahoga cuando ya es un poquito más mayor. El pase de movilidad sí. Sí encuentro porque a veces es súper complicado el tema del pase, hay muchas restricciones, por eso yo lo encuentro que es mejor que lo eliminen. ¿El pase de movilidad? El pase de movilidad, sí. Sí, que se elimine el uso de mascarilla obligatorio y el pase de movilidad. Y las restricciones que existen respecto a la vacunación o no, porque al final se dice que no es obligatoria, pero igual en cierto modo se obliga a las personas a vacunarse, más allá de su voluntad. Bueno, ahí las visiones están divididas, Davor, y lo cierto es que uno recuerda lo que pasó en abril de este año cuando se anunció que al aire libre las personas ya no tenían que usar mascarilla, que eran libres si querían usarla y mucha gente comenzó a usarla, que era la gran discusión que había en plena pandemia cuando este tapabocas era obligatorio. Había personas que lo usaban mal, debajo de la nariz o simplemente debajo del mentón, y esto generaba incluso discusiones ciudadanas respecto de su uso. Cuando se liberó ya a las personas de usarla al aire libre, muchos la siguen usando, y ahora escuchábamos estos testimonios que decían que, claro, por seguridad a veces preferían seguir utilizándola, sobre todo en el transporte público, cuando uno va en el metro o en el bus apretado, lo mismo en un bus interurbano, cuando va mucho tiempo viajando de ciudad a ciudad con las ventanas cerradas, aire acondicionado, pero sí quizás con poca ventilación. Así que esa es la opinión de las personas al respecto. También ahí escuchábamos algunas reacciones respecto de lo que es el pase de movilidad, que eso sí había generado bastante discusiones incluso entre locatarios, clientes, cuando no se les permitía el ingreso. Y hay otros expertos, eso sí, que también han dado su opinión. Por supuesto que muchos hablaban de la necesidad de avanzar, pero también de cuidarse. Incluso en algún minuto se estaba hablando que había visiones divididas respecto a si se tenía que seguir pidiendo o no el pase de movilidad, porque decían que finalmente esto era lo que motivaba la vacunación. Hablaron algunos médicos durante esta jornada, vamos a escuchar lo que dijeron. Bueno, tengo entendido que más adelante vamos a estar escuchando la voz de los expertos, pero Davor, me gustaría comentar contigo esto respecto de lo que ocurre con esto del fin de la mascarilla, porque es una especie de hito dentro de lo que ha ocurrido con la pandemia en nuestro país. Sí, Pamela, claro, todas estas buenas noticias además que llegan cuando nuestro país todavía tiene la pandemia muy presente. Hoy día nomás hubo 1.703 casos reportados en nuestro país. Han bajado considerablemente las cifras con respecto a días anteriores, pero todavía está presente la pandemia. Por eso es que es bueno lo que dice también la ministra, de que a pesar de las restricciones que comienzan a desaparecer a contar del 1 de octubre, quedan al criterio de muchas de las organizaciones el cómo se sigue, sobre todo en los colegios, en los trabajos, en los lugares de turismo donde mucha gente está aglomerada.
Sí, ese punto es importante, Davor. Tú mencionaste a los colegios y claro que se lo preguntamos a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, porque claro, estamos hablando acá que la mascarilla ya no es obligatoria, que es recomendable su uso, sobre todo si las personas tienen algún síntoma respiratorio o están en lugares muy aglomerados. Bueno, lo cierto es que le preguntamos ¿cuál es el criterio que se va a aplicar? Porque, por ejemplo, no es obligatorio, pero esto lo va a decidir, por ejemplo, la comunidad educativa. Puede que en el colegio el profesor diga todos los que están resfriados tienen que ponerse mascarilla, o los padres van a tener un criterio como establecimiento con los papás y van a conversar al respecto. La verdad es que la ministra dijo que todos estos detalles, quizás estas bajadas o detalles más chicos, los va a ver el Ministerio de Educación, porque bueno, sabemos que el ministro anda en Nueva York con el presidente Gabriel Boric, así que hasta acá vino representante de la subsecretaría y eventualmente más rato quizás podrían estar hablando al respecto, porque claro, sobre todo son muchos los padres que nos están viendo y están preocupados. Muchos incluso tenían que ver cómo los hijos de alguna manera hasta se podían desconcentrar dentro de la sala porque no se podían sacar la mascarilla. Y recuerdo este caso porque lo han hecho en varias ocasiones. Un grupo de apoderados en el país que daba como ejemplo lo que estaba ocurriendo en los restaurantes, en los bares, que la gente come, consume alcohol, está varias horas dentro de un lugar y está sin mascarilla. Sin embargo, los niños que están sentados a distancia, etcétera, tenían que portar su mascarilla. Es así entonces, como yo les comentaba, que esto de los colegios y todavía porque hay muchas dudas. Tenemos otras declaraciones también, vamos a escucharlas. Nosotros contaremos con una nueva vacuna que se incorporará al Programa Nacional de Vacunación, la vacuna bivalente de COVID-19, y esta será una estrategia de vacunación anual en la población vulnerable y por lo tanto comenzaremos esta vacunación en el mes de octubre. El resto de la población que no ha terminado sus esquemas habituales va a poder seguirse vacunando. En los vacunatorios vamos a tener disponibilidad de la vacuna para que todos completen sus esquemas basales. Ojo con eso, ella dice a partir de octubre, pero no dice el día específico. ¿Por qué? Porque todavía se están afinando esos detalles. Y después se le preguntó también a la ministra de Salud más antecedentes, quizás qué pasa con el calendario o cuando se refiere anual, por ejemplo, va a ser una vez en octubre, después el otro año. La verdad es que ella aseguró que hasta ahora es anual, porque todo se tiene que estar analizando, por supuesto. De hecho, al punto que cuando estamos hablando entonces de esta nueva etapa en el plan paso a paso, podríamos decir que nada hace descartar que, por ejemplo, se pueda retroceder, que todo esto depende del comportamiento del virus, pero obviamente hay que mirar lo que está ocurriendo en otros países. O sea, cuando, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que estamos viendo ya muy de cerca el final de la pandemia, Joe Biden que dice que la pandemia terminó, en otros lugares que también ya no tienen ninguna medida, lo cierto es que es muy poco probable que se pueda retroceder. Pero el punto de vista de la vacuna, claro, son varios detalles todavía que hay que conocer. Es por eso que yo les decía, quedan algunas dudas. Por ejemplo, en el caso de los colegios también quedan otras dudas respecto de lo que ocurre con esta vacuna bivalente. Y lo otro también que es importante reiterarlo, se lo habíamos comentado al principio de este despacho, pero también se los vamos a reiterar. Está lo de la mascarilla, el pase de movilidad, que se terminan los aforos, y lo otro también que la licencia médica por COVID se reduce de 7 días a 5 días, porque de acuerdo a todos los análisis y antecedentes que tienen los expertos que le han entregado al Ministerio de Salud, se ha podido determinar que el periodo de contagio de una persona cuando tiene COVID es mucho menor. Pero también yo le decía anteriormente que son varios los expertos que han querido dar su opinión. Son médicos, aquellos que han trabajado directamente con pacientes que tuvieron que enfrentar la pandemia ahí en primera línea. Vamos a escuchar lo que dijeron respecto de los anuncios. Los nuevos anuncios de la autoridad sanitaria en relación a la liberación del uso de mascarillas y del pase de movilidad son unas muy buenas noticias para la población chilena. Esto va en línea con los datos en que cada vez vemos una disminución sostenida de casos de COVID-19 y asociados a una enfermedad cada vez menos letal. La autoridad sanitaria ha dado a conocer varios cambios con respecto a las medidas de control de la pandemia COVID-19, con las cuales yo estoy en general de acuerdo,
salvo por el uso de mascarilla, que yo creo que debe seguir siendo altamente recomendado, no solo en los centros de salud, sino que también en espacios cerrados. Es muy positivo que vayamos caminando hacia un fin de la pandemia. Esta decisión, esta determinación del fin de la pandemia la toma la Organización Mundial de la Salud. Recientemente ha anunciado que este fin, según las cifras que maneja la OMS, este fin se acerca. Es muy importante que estas medidas vayan de la mano con seguir promoviendo la vacunación, que todas las personas que están faltantes de sus dosis de refuerzo accedan a ella, así como esta tercera dosis de refuerzo para grupos de alto riesgo de enfermar con esta vacuna bivalente que va a tener una mayor cobertura para las variantes que circulan hoy en día en el país. Bien, y un punto importante, hay que decir que cuando se tomaron todas las medidas relacionadas con el coronavirus, medidas restrictivas en nuestro país, se tuvo que decretar una alerta sanitaria que el gobierno iba renovando, y esta va a ser renovada de nuevo porque vence el 30 de septiembre, va a ser renovada hasta finales de diciembre. Ahora, ¿qué permite esto? Es, por ejemplo, que se pueda trabajar en la red integrada de salud, público-privado, que los establecimientos puedan contratar más personal. Básicamente es disponer de más recursos, así entonces el Ministerio facultado para tomar medidas extraordinarias, porque ya lo decían también en este caso los subsecretarios, obviamente que se requiere tener una red de salud fortalecida. Así que nosotros nos despedimos del Palacio de la Moneda con esta noticia, el hito, les decía yo, dentro de lo que ha sido la pandemia en nuestro país, el fin del uso de las mascarillas, salvo en los centros de salud. Eso es bien importante, todo a partir del 1 de octubre. Sí, por fin llegó el gran día esperado por los chilenos. Desde el 3 de marzo del 2020, 2 años y medio combatiendo la pandemia con una serie de exigencias y además viendo esta normativa, Pamela, que entrega el Ministerio de Salud, que no está condicionada en este instante al porcentaje de vacunación que se tenga por región, como en años anteriores el Ministerio de Salud, donde tomaba algunas medidas de flexibilizar, de avances en el antiguo plan paso a paso, basándose en el porcentaje de vacunación primera dosis, segunda dosis. Hoy día la cuarta dosis tiene una caída fenomenal, Estaba viendo las estadísticas oficiales, solamente el 73% de la población objetiva tiene la cuarta dosis, 11 millones y medio de personas. La primera dosis la tenían 17 millones y medio, no se ha considerado nada de eso para flexibilizar esto parejo desde la región de Arica hasta la región de Magallanes. Hoy día hay varias regiones que están bajo el 70% de vacunación, la Araucanía, los Lagos, Coyhaique, Atacama, Arica están bajo el 70%, no se ha tenido a la vista ese criterio, sino que esta es una medida obviamente que, tal como lo decían las autoridades en el día de ayer, se toman porque en los otros países, cuando se determinó flexibilizar la pandemia, sacarse la mascarilla y reducir el tema de los aforos, es cuando ya venía la primavera, y aquí estamos a solo horas de que llegue el mejor clima y quizás el mayor disfrute en los espacios abiertos. Así que una buena noticia, Pamela. Hay mucho todavía que ir al detalle en los trabajos, en los colegios, reglamentos probablemente de esto, que seguramente lo van a informar los ministerios correspondientes en los próximos días. Gracias por esta noticia de las buenas que llegan de ahí desde el Palacio de la Moneda. Que estés bien, chao ahora. Chao, buenas tardes.